SIG FM. Podcast. Los protagonistas de la inteligencia geoespacial. Soy José Antonio Ramírez Reyes, soy de licenciatura arquitecto por la Autónoma de Coahuila. Hice una serie de diplomados en sistemas de información geográfica por el Instituto de Geografía de la UNAM. Después decido especializarme en planeación urbana, en la maestría de urbanismo de la UNAM dentro del campo de desarrollo urbano y regional, y una estancia de investigación en temas de urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, empezaste cursando arquitectura a principios de este siglo, después te especializaste en urbanismo. ¿Y qué cambios ves en general en ambas especialidades, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando el desarrollo urbano en tiempos donde, digamos, la tecnología está avanzando mucho más que otras especialidades? Claro, fíjate que tuve la oportunidad de vivir una etapa profesional en donde me tocó ver el cambio que había en tecnología. Por ejemplo, en la arquitectura, imagínate, a mí me tocó tomar clases a mano, dibujo a mano, y todo era con el estilógrafo, regla T, y después vi la transición del implementar software, ¿no? Como AutoCAD o modelos 3D o renderizado, y eso en realidad me marcó mucho porque me abrió la posibilidad de decir, bueno, ¿qué otras herramientas tecnológicas había para poder explorar el diseño? Y la vida me fue llevando por el diseño urbano, el análisis urbano, y cuando se me abre la oportunidad de acercarme a la UNAM para poder hacer un estudio referente a sistemas de información geográfica, yo me quedé maravillado de la cantidad de información que hay disponible para poder analizar, conocer la ciudad a profundidad, cómo funciona, por qué tenemos los problemas que tenemos, por qué hacemos lo que hacemos dentro de la ciudad, y saber que estaba esa información ahí disponible, nada más tenías que aprender a usar estos software, pues fue impresionante para mí, y eso es lo que me impulsó a querer estudiar la maestría en urbanismo. Hoy en día me sigo impresionando todavía de lo rápido que va la tecnología. Hoy, por ejemplo, con el tema de los drones que pueden hacer estos levantamientos muy precisos de la ciudad, o los modelados 3D o digamos las simulaciones que se pueden hacer para saber cómo va a crecer una ciudad. O sea, es tecnología que creo que va a simplificar mucho la toma de decisiones, algo que es importantísimo en una ciudad, porque una mala decisión en una ciudad puede implicar costos altísimos e impacto en la calidad de vida de las personas. El Instituto Municipal de Planeación y Crecimiento de Torreón, conocido como IPLAN, tuvo una participación muy grande en el progreso de toda la laguna y bueno, estuviste en 2 periodos allí. Primero como director de área, después como asesor técnico. ¿Qué fue lo más destacado en cada uno de esos periodos que recuerdas mencionar de tu gestión? Sí, lo primero fue que cuando el licenciado Eduardo Holguín me invita a participar en el IPLAN Torreón, entro como director de competitividad sectorial y había un proyecto muy interesante en donde teníamos que desarrollar el reglamento de desarrollo urbano y construcción. Imagínate que el reglamento tenía años sin actualizarse, ya había una nueva ley general de asentamientos humanos, había muchas innovaciones tecnológicas y nuestro reglamento estaba francamente anticuado. Entonces me dan la responsabilidad de coordinar y elaborar este instrumento. Lo llevo a cabo no solo yo, un equipo de expertos dentro del IPLAN que estuvimos trabajando continuamente en esto, con otros actores estratégicos como la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero todos muy importantes. Y después se me abre la oportunidad de ser director de planeación urbana sustentable y entonces ahora sí dedicarme a mucho de lo que yo había estudiado en mi maestría, que era instrumentos de planeación. Y dentro, nosotros habíamos vivido una crisis, una declaratoria de desastre natural en Torreón en el 2018 a raíz de una inundación muy fuerte en Torreón. Hubo muchísimas pérdidas materiales. Y volvió a traerse a colación el tema del Atlas de Riesgos, que Torreón, una ciudad de 720,000 habitantes, no tenía su Atlas, ¿no? Una ciudad tan pujante, con tanto crecimiento, con tantas inversiones, pues era inconcebible como otras ciudades que a lo mejor no tienen la misma cantidad de población o el mismo nivel de inversión o de capital,
sí tenían Atlas y Torreón no. Entonces, a través de tomar las riendas de la Dirección de Planeación Urbana es que me toca coordinar los trabajos de nuestro primer Atlas de riesgos, pero además en compañía de una gran empresa especializada que es Soluciones SIG. Pudimos evolucionar el concepto y no quedarnos nada más en un documento estático, en un librito con mapas que luego se quedan guardados en un cajón, sino que implementamos todo un proyecto de gestión integral de riesgos, es decir, sí el estudio del territorio, sí el documento, sí los mapas de un atlas, que eso es un atlas a final de cuentas, ¿no? Un compendio de mapas, pero también una aplicación para poder gestionar en tiempo real los riesgos, la capacitación del personal de protección civil para que pudieran interpretar el atlas y tomar mejores decisiones tanto tácticas como operativas, y finalmente una plataforma de información donde las personas pudieran entrar desde un sitio web muy sencillo, muy amigable, y consultar qué áreas de Torreón se inundaban, qué áreas de Torreón se calentaban, qué áreas de Torreón se hundían. Y eso fue importantísimo para el INPLAN porque consolidó la idea de un instituto que está para que las personas tengan información, ¿no? Y no nada más hacer un atlas por hacerlo y que estés registrado en el Senapred y ya, sino que sea información útil. Al final, ¿por qué es importante esto? Cuando el Consejo Directivo del INPLAN me da la oportunidad de ser el director general, ya no director de área, se me abren las puertas ya con el Atlas a generar muchos instrumentos, bueno, no a mí, sino a todo el equipo del INPLAN, como el Plan de Infraestructura Verde, como el nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano, ya con la base de información de riesgos identificada, y muchos otros proyectos que pudimos consolidar como un instituto de vanguardia, como un instituto de mucho prestigio a nivel nacional, y que al final de cuentas lo que esperamos ver en el corto, mediano y largo plazo es que, bueno, esos instrumentos ya se traduzcan en una mejor calidad de vida para las y los torreonenses. ¿Hay alguna estructura para desarrollar la urbanización de una ciudad o cada ciudad tiene características diferentes? O sea, aunque tengan similitudes, ya sea en densidad de población, en superficie, ¿en qué consistiría eso, ¿no? Si hay una estructura para desarrollar tanto un municipio, una ciudad, ¿cómo lo ves eso? Sí, creo que aunque hay muchas similitudes entre diferentes ciudades, es decir, por ejemplo, las ciudades del norte de México tienen esta marcada tendencia al crecimiento horizontal, a diferencia de otras grandes metrópolis como Ciudad de México, que tal vez en el centro de la ciudad sí hay un crecimiento más vertical y más denso. A pesar de que sí hay ciertas similitudes, como la vivienda unifamiliar también, que fue una política nacional que marcó a las ciudades mexicanas, cada ciudad tiene sus características que la hacen única y que genera, digamos, es como una huella dactilar. El trazo urbano de una ciudad es como la huella dactilar de cada persona. Depende de otras circunstancias para saber por qué están así. Cuestiones geográficas, cuestiones históricas, cuestiones políticas, económicas que determinan cómo funciona la ciudad. Entonces, yo creo que lo que sí se puede decir que tienen en común o cómo se abordarlas de forma en común es con un enfoque integral, que eso ha faltado mucho en la planeación urbana en México. Es decir, unas ciudades primero tienen su atlas de riesgos, después su programa de desarrollo urbano y no hacen el ordenamiento ecológico, por ejemplo. Otras tienen el ordenamiento ecológico, pero no tienen el desarrollo urbano. Y así podemos ver como un mosaico de, no quiero decir malas decisiones, sino más bien como una falta de información para realmente generar lo que queremos, que son ciudades incluyentes, sostenibles, equitativas, resilientes. Entonces, creo que es importante que cualquier ciudad, no importa su contexto histórico, geográfico, económico, político, tiene que abordarse siempre primero desde la capacidad de entender los riesgos, que eso es importantísimo, más ahora que estamos en medio del problema del cambio climático. Después, desde el enfoque del ordenamiento territorial y ecológico, es decir, tenemos un planeta finito,
los humanos hoy en día están siendo afectados por la contaminación, la erosión del suelo, la explotación de recursos sin un enfoque sostenible. Entonces tendríamos que primero tener muy claro cómo es ese ordenamiento ecológico y después el desarrollo urbano. Lo que pasa es que, aunque parece que son cajas diferentes, todas están en una misma canasta, que es cómo vamos a vivir los humanos. Y en ese aspecto, mi recomendación, a raíz de la experiencia que tuvimos en el Implante Torreón, es trabajarlo todo de forma integral. Porque de otra manera, cualquier instrumento que hagamos en cuestión de uso de suelo, en cuestión de obra pública, en cuestión de promoción de vivienda, si no está visto desde su parte de riesgos ecológico, territorial y urbano, es una política que va a fracasar. Entonces, creo que esto sí es algo en común que se tiene que abordar en cada una de las ciudades. Y hablando de similitudes, hablando de diferencias, ¿cómo fue la experiencia con Infonavit en los talleres participativos que se realizaron para el desarrollo urbano de Arteaga, Cadereyta, San Pedro, Monclova? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia increíble. La verdad es que yo no me esperaba un ejercicio tan vivo, tan dinámico. Me sorprendí gratamente que estos municipios estuvieron participando activamente en cada una de las etapas de la actualización de sus instrumentos de planeación urbana. Justamente creo que en especial la parte de participación ciudadana es importante en los instrumentos porque uno como técnico conoces las metodologías, manejas las herramientas, tienes el equipo, por ejemplo, para hacer el levantamiento LIDAR de un área, pero al final de cuentas el conocimiento del territorio la tienen los que viven ahí. Entonces, es decir, el que padece y disfruta su ciudad son los que se levantan todos los días, salen a trabajar, a estudiar, a comprar, a convivir. Y la integración de esto, la innovación que hicimos en estos talleres para integrar la opinión y llegar también a consensos con la ciudadanía fue fundamental para que tuviéramos unos instrumentos de la calidad que se elaboraron. Dicho esto, me quedo también con... pareciera que la planeación urbana puede ser algo muy técnico, muy frío, es como mucho software, muchas bases de datos, pero el contacto con las personas humaniza el ejercicio de la planeación urbana y nos hace conscientes que cada línea que se traza, cada color que se asigna, son los sueños, aspiraciones, anhelos de las personas que quieren nada más que vivir en una ciudad que les dé la oportunidad de vivir mejor. En esos talleres usaste un método que para muchos de nosotros fue inédito realmente, que es la participación a través del código QR, la nube de palabras, que bueno, eso también genera ideas, propuestas. ¿Qué nivel de participación tiene la gente a través de estos métodos al implantarse en una encuesta, pero ya a nivel ciudad, a nivel municipio? Claro, fíjate que es bien interesante que toques este punto porque así como hablo de las bondades de la participación ciudadana y de cierta manera pudiera sonar un poco romanticista, en realidad la participación ciudadana es un reto porque vivimos en un contexto histórico y social en donde pareciera que la población no tiene tiempo para involucrarse en la elaboración de estos instrumentos, no tiene la información precisa para poder opinar o simplemente las metodologías que se han usado, digamos, hasta ahora, pues no habían hecho más que inhibir el interés de las personas en participar. Entonces, usar la tecnología para poder involucrar a las personas como esta técnica que usamos en los talleres de participación, lo que hizo es que ayuda a que la gente lo sienta más ameno, se sienta más empática con nosotros. Por ejemplo, me encanta siempre que con esta técnica les preguntamos, ¿hoy cómo te sientes? Pareciera que es una pregunta que no harías en un taller técnico de planeación urbana, pero es bien importante saber cómo las personas se sientan a la mesa a opinar. Y me acuerdo que salía triste, contento, motivado, un poco con escepticismo, y vas midiendo el ánimo de las personas, porque al final de cuentas nosotros trabajamos con personas y las emociones y expectativas de las personas son importantes, ¿no? Esto, ¿cómo lo escalamos a la ciudad? Es simple y llanamente con el intercambio de información.
nosotros damos información a las personas y ellas nos retroalimentan, ¿no? Es decir, quitarnos ya el paradigma de que desde los técnicos les decimos a las personas qué hay que saber y cómo se tiene que gestionar esa información, y cambiarnos a un paradigma en donde como técnicos nos alimentamos de lo que las personas nos dicen, cómo nos lo dicen, qué dicen, en qué momento nos lo dicen. Y en ese aspecto, estas técnicas, estas herramientas como el código QR que mencionas, ayudan mucho para acercar a los que están dirigiendo los talleres, a los que están haciendo los proyectos de obra pública, a los que están generando nuevos reglamentos, para conocer realmente el interés de las personas. Y yo creo que una ciudad que se puede llamar a sí mismo sostenible tiene que ser una ciudad que involucra en todos los procesos de toma de decisión a la ciudadanía. Enojada, triste, descontenta o motivada o con ilusiones, pero tiene que estar ahí. O sea, perdámosle el miedo a que las personas estén enojadas y opinen tal vez ideas que pueden ser incómodas, porque ahí es donde está la riqueza de poder generar realmente una planeación eficiente. Y también eso es muy importante porque uno, como habías dicho, va midiendo la predisposición de las personas, porque generalmente uno va para hacer reclamos o también para escuchar propuestas, ¿no? Entonces de esa forma se puede, medir no solamente el estado de ánimo de las personas, sino también a partir de eso poder promover una propuesta de urbanización, ¿no? Como habías comentado. Sí, justo es eso, y entender que esos, hablando de la parte de reclamos o de quejas, ¿verdad? Porque no nada más es eso, pueden ser buenas ideas, muy propositivas, pero hablando del tema de las quejas, al final de cuentas es información valiosa para ti porque te ayuda a medir en dónde está fallando algo, porque algo está fallando. Si la gente está enojada es porque algo está fallando. Entonces, muy importante identificar las problemáticas y con esos comentarios pues tener esa sensibilidad de priorizar, que es uno de los grandes retos dentro de la planeación. O sea, yo puedo establecer un plan de una ciudad, puedo hacer un programa de ordenamiento ecológico, pero si no mido o no planeo priorizando de forma estratégica, pues esa ciudad nunca se va a concretar, porque necesidad hay en todas partes y de todos los temas. Pero digamos, ¿qué es lo principal que le duele a la ciudad para ahí poder abordar el problema? Y en ese aspecto las quejas nos ayudan mucho a priorizar. Vamos con otra cosa respecto de tu participación en la Asociación de Urbanistas de México, capítulo Coahuila. Fuiste parte de la comisión evaluadora de la primera Bienal de Urbanismo, un también acontecimiento inédito en la materia. ¿Cómo fue esa experiencia y qué fue lo que más te llamó la atención en los trabajos que evaluaste en la Bienal? Sí, pues primero pues decir que fue una experiencia increíble. Estoy muy agradecido con el entonces presidente José Ruiz, presidente del capítulo Coahuila, y con nuestro presidente nacional, el arquitecto Kane, por la invitación a formar parte del comité evaluador de la primera Bienal de Urbanismo en México. Hay muchas bienales de arquitectura, pero de urbanismo como tal no había en nuestro país, y tengo entendido que en Latinoamérica tampoco. Entonces en ese también es un evento de vanguardia. Y fue un reto también porque había varias categorías. Había la categoría de proyectos urbanos, había de instrumentos de planeación, de tecnología, de desarrollo de tecnología y otros de estudios del siglo XX. Y pues nos demandó al comité evaluador revisar con mucho detalle cada una de las propuestas que se recabaron en el expertise que cada uno tenía, porque había quienes se dedicaron al tema de tecnología, había quienes se dedicaron al tema de proyectos urbanos. Yo en general me decanté más por proyectos urbanos, que es donde tengo más mi área de expertise, y la verdad es que lo primero que identifiqué es que sí hay personas transformando la vida de la gente afuera. O sea, sí hay proyectos que están
porque pareciera que de repente no vemos una mejoría en las ciudades, pero sí hay lugares en donde se está transformando la realidad. Lo segundo es, me impresionó mucho la innovación en cuestión de metodologías. Por ejemplo, cómo los gobiernos se están abocando mucho a la inteligencia colectiva. Es decir, a través de la tecnología y de las aplicaciones, como si la ciudadanía puede alimentar bases de datos y de ahí eso llevarlos a la planeación. O al revés, por ejemplo, cómo desde la tecnología el gobierno puede alertar a las personas de algún peligro, un riesgo que va a suceder. Vimos muchos de ese tipo de proyectos en la Bienal. Y de hecho el ganador de la Bienal fue justo una plataforma de información que hacía eso, ¿no? Que daba información, pero también recibía información de la ciudadanía. Entonces, como cerrando la respuesta a la pregunta, me quedo muy satisfecho, muy contento, muy honrado por la confianza que se me entregó, y me quedo también con la inquietud de cómo podemos hacer que estos proyectos permeen en otras ciudades, que impacten en otras historias de vida. Y creo que ahí tenemos una tarea enorme todos los que nos apasiona la planeación urbana. Bueno, tuviste oportunidad de trabajar aquí, en esta zona, en conocer lo que se hizo en Ciudad de México. La pregunta es, ¿pudiste ver o estudiar casos de urbanismo fuera de México, en el exterior, en otros países, que, digamos, pienses que se puedan implantar o proyectar aquí o en algún otro lugar del país? Sí, tuve la oportunidad de estar en una estancia de investigación en la Politécnica de Madrid. Entonces me tocó ver y sentir en viva piel, por ejemplo, el proyecto de Madrid Río, que fue un trabajo de rescate de todo el río Manzanares a través de Madrid, en un enfoque de sostenibilidad y de incrementar las áreas de recreación y esparcimiento. Pude estudiar, por ejemplo, también la ciudad de Cádiz, en España, ya en la comunidad de Andalucía, y sobre todo de España, mucho del aprendizaje es la preocupación genuina que hay en que las ciudades puedan estar más integradas a la naturaleza, y eso es, creo que, muy valioso en un país como México. España en realidad ya es un país que se está contrayendo en cuanto a población, está envejeciendo y ya no hay cambios generacionales tan fuertes, pero México es un país que sigue creciendo y seguimos haciendo ciudades de concreto y asfalto, cada vez más grandes, más dispersas. Entonces, creo que el aprendizaje que me traigo de España hacia México fue mucho cómo solucionar los problemas de las ciudades mexicanas con un sistema de soluciones basados en la naturaleza. Cambiarnos el chip. Si mi ciudad se inunda, en lugar de poner drenaje y un cárcamo, pues a lo mejor pongo áreas verdes capacitadas o más bien trabajadas para que puedan captar el agua pluvial. Si tengo una ciudad que se mueve principalmente con vehículo particular, ¿por qué no apostarle a una ciudad con una movilidad eficiente que pueda disminuir el tráfico, que pueda disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y también hacer más económica la vida para las personas? Porque dicho sea de paso, es muy costoso tener tu auto particular. Es más barato moverte en un transporte si es que este fuera eficiente. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar casos en Brasil, por ejemplo, Curitiba, Brasil, que es, digamos, el gran ejemplo de hacia dónde tendrían que ir las ciudades latinoamericanas, con el tema de la peatonalización de su centro histórico, con el tema del BRT. Ahí fue donde justamente nace el concepto del BRT, que es ahora, por ejemplo, el famoso Metrobús de Ciudad de México, o la transformación social que vivió la ciudad de Medellín en Colombia, muy liderada o iniciada a través de Sergio Fajardo, con este enfoque de la mejor ciudad para los más desfavorecidos, ¿no? Y así transformar la realidad de esas áreas conflictivas y violentas, plantearse el objetivo de hacer de Medellín la más educada cuando era una de las ciudades más violentas del mundo, y a través de la arquitectura, a través del diseño urbano, de la planeación urbana, transformar a un Medellín que estaba estigmatizado por la violencia a ser hoy uno de los grandes líderes en calidad de vida en ciudades latinoamericanas.
Y hablando de las ciudades, de su progreso y todo eso, ya no se puede pensar en un futuro lejano, sino que estamos evolucionando más rápido que de décadas pasadas. ¿Cómo ves el desarrollo de las ciudades de aquí a 5 años? Estamos en 2025 y ya, bueno, cuando se haga realidad gran parte de la reconocida Agenda 2030. ¿Qué piensas? Sí. Yo estoy un poco escéptico con la Agenda 2030, tengo que decirlo. Recuerdo mucho hace 3 años el inicio de la Cumbre del Hábitat para América Latina y el Caribe en la Autónoma de Guadalajara, donde el entonces rector, el doctor Lomelí, decía que ya estaba perdido, que ya no se iba a lograr esa Agenda 2030, que los discursos se quedaron en lo académico y nunca bajaron a la ciudad. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que todavía se puede hacer muchísimo para poder cumplir con la Agenda 2030, pero creo que se han hecho buenas cosas. Creo que hay institutos como los INPLANES, como el IMEPLAN en Guadalajara, por ejemplo, con muchas otras organizaciones que han trabajado arduamente para tener ciudades más viables al 2030, pero creo que sí necesitamos acelerar los procesos. Es decir, el conocimiento está ahí, la tecnología está ahí, los expertos están ahí, pero sí debemos de buscar cómo agilizar esos procesos. Por eso hablaba mucho del tema integral. En parte, generar estos instrumentos integrales lo que te ayuda es agilizar que las ciudades se vuelvan mucho más resilientes, sostenibles, con mejor calidad de vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque a 5 años las ciudades van a ser lugares con más tráfico vehicular, más contaminadas, más calientes, con menos agua. Entonces, esa es la tendencia que llevamos ahorita en nuestras ciudades. Pero si logramos agilizar esos procesos, como digo, podemos lograr que esa tendencia cambie, o sea, quitarnos esa curva que nos está llevando hacia ese panorama desalentador y moverlo hacia un horizonte realmente deseable, que es hacia donde queremos ir. ¿Cómo lo aceleramos? Ahora que está muy en boga el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues incorporar la inteligencia artificial para poder acelerar los procesos de análisis, de planeación, el uso de drones para poder analizar el territorio con profundidad, la concientización de los políticos para que a la hora de asignar presupuesto le apuesten a la inversión. Fíjate, en la laguna, en la zona metropolitana de la laguna, no se destina ni el 0.02% del presupuesto a la planeación. Estás hablando de un área de 1.400.000 habitantes que necesitan tener instrumentos de alta calidad. Simplemente encuestas origen-destino para saber cómo diseñar las ciudades. Entonces, agilizar estos procesos tiene que ver con la asignación de presupuesto y tiene que ver con la conciencia de los políticos, que son a final de cuentas los que deciden, en sí apostarle a esta tecnología, a estas metodologías. Y así entonces sí veo un futuro próspero, sí veo una Agenda 2030 que se cumpla, sí veo un México que no relegue a las personas que no tienen vehículo a desplazarse 3 horas a su trabajo. Sí veo una ciudad que no está contaminada, sí veo una ciudad que no tiene déficit de parques por habitante, una ciudad que más allá del trabajo te ofrezca el espacio y el tiempo para desarrollarte como humano junto con tus seres queridos. Muchas gracias, Toño. La verdad que has dado una clase magistral, más que una entrevista. No. Te agradezco en nombre mío, en nombre de Soluciones SIC, el hecho de que nos estés compartiendo tanta experiencia que tienes a partir de todo tu trabajo, de todos tus estudios a través de desarrollo urbano. Así que desde ya muchas gracias y bueno, si quieres decir unas últimas palabras, una reflexión al respecto de la importancia que tiene el desarrollo urbano. Sí, pues es difícil dar como una reflexión. Quisiera dar muchísimas, pero sí, creo que como reflexión me llevo que el talento, el conocimiento ahí están, lo he visto desde mis diferentes trincheras que he trabajado en la ciudad, en la Asociación Mexicana de Urbanistas, en el Laboratorio Urbano de la Laguna, en el INPLAN,
en proyectos de arquitectura particulares de la iniciativa privada, me ha tocado interactuar con muchas personas muy valiosas, con mucho conocimiento. Creo que lo que hace falta es cómo acercarnos todos para poder tener un objetivo en común, y eso tiene que ver con la planeación. La planeación, al final de cuentas, lo que nos da es un horizonte, una imagen objetivo hacia donde todos llevemos nuestros esfuerzos, porque si cada quien hace sus esfuerzos por donde quiera, no vamos a avanzar. Entonces, la reflexión sería: usemos las herramientas que tenemos para acercar a las personas, para acercar el conocimiento, usemos la tecnología para poder acelerar esos procesos, y creo que solamente así vamos a poder cumplir con llegar a esa imagen objetivo que nos planteamos. SIG FM